Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 8, parte A, del repartido número 2, que dice lo siguiente. Encuentra la ecuación de la tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa 2, siendo f de x igual x al cubo menos 2x al cuadrado más 4. O sea, es un polinomio cúbico incompleto. Bien, tenemos entonces, vamos a escribir la función f de x es igual a x cubo menos 2x al cuadrado más 4. Y lo que tenemos que tener presente es que nos piden la tangente en el punto de abscisa 2. Vamos a escribir abscisa 2. ¿Está? Ahí nos piden o sea, esto es x cuando x vale 2. ¿Está? Cuando x vale 2. El eje de las abscisas es el eje de las x. ¿Recuerdan? Bien. Una de las cosas que tenemos que tener presente es que vamos a hacer una llamada telefónica a la geometría analítica. ¿Para qué? Para que nos auxilie con una fórmula. La fórmula de la ecuación general de la recta, o la ecuación de la recta que pasa por un punto y que tiene una pendiente dada, que es la siguiente. Es y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. ¿De acuerdo? Esta fórmula es, esa ecuación, perdón, es la ecuación de la recta que pasa por un punto, ese punto es x1 y 1, y además tiene la pendiente m. La pendiente m no es otra cosa que la tangente del ángulo, ¿sí? La tangente del ángulo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es calcular. Nosotros vamos a tener una función, voy a dibujarme un caso ejemplificante. ¿Tá? Imaginemos que en la abscisa de cuando x vale 2, quiero hallar la recta tangente. ¿Tá? Esta recta, en este punto. Ahora bien, lo que necesitamos hacer es calcular la derivada de esta función, ¿tá? Que obviamente que no se va a corresponder porque esta es una cúbica, pero digo, es simplemente a efectos de ejemplificar. Lo que vamos a tener que hacer es calcular la derivada de la función f en el punto de abscisa 2. ¿Sí? O sea, en otras palabras, f' de 2. Eso es lo que voy a tener que calcular. Entonces, teniendo f' de 2, lo que tenemos es la tangente del ángulo en x igual 2. O sea, tenemos el m. Tenemos el m. Tenemos la pendiente. Entonces, esta pendiente que calculo, f' de 2, va a ir aquí. ¿Sí? Y bueno, y el punto en cuestión va a ser el punto que tiene abscisa 2. Entonces lo que voy a tener que hacer es calcular f de 2 y obtengo la ordenada correspondiente a esta abscisa. Calculamos f de 2. Entonces el 2 va a ser el x sub 1 y f de 2, que es el y, va a ser la ordenada. ¿Se entiende más o menos? Bien, vamos a arrancar, que van a ver que a medida que vayamos avanzando se va a ir entendiendo mejor. Primero entonces tenemos que calcular la pendiente, ¿sí? O sea, la tangente del ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular f' en el punto 2. Para eso, como nosotros ya sabemos derivar, simplemente vamos a calcular f' de x, ¿sí? Y después sustituimos la x en 2, evaluamos la derivada en 2. F' va a ser 3x2 menos 2 por 2, 4x, y la derivada de un número es, o la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, f' de x es esto. Tengo la tangente o sea, tengo la pendiente en todos los puntos acá, ¿sí? La pendiente en cualquier número real. Pero nosotros no queremos en cualquiera, queremos en 2. Por lo tanto, vamos a calcular f' de 2. Evaluamos
f' en 2, y nos va a quedar 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2. Esto no es otra cosa que 2 por 2, 4, por 3, 12, menos 4 por 2, 8. Por lo tanto, f' en el punto 2 vale 4. ¿Tá? Esto es el m. ¿Sí? Por lo tanto, m vale 4. ¿De acuerdo? M vale 4. Ahora bien, nuestra ecuación, lo que tenemos que hallar además, perdón, es la abscisa, la ordenada en 2. ¿Tá? Tenemos la abscisa, queremos la ordenada, queremos saber cuánto vale este punto, el i sub 1, el correspondiente de x sub 1. Entonces, f la vamos a evaluar en 2. ¿Sí? Este es nuestro x sub 1. Y nos va a dar, ¿tá? Todo esto es nuestro i sub 1. Entonces, cuando evaluamos en 2, nos va a quedar 2 al cubo. ¿Sí? Recuerden la función, ¿cuál era, no? 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado más 4. Entonces, 2 al cubo, esto, 2 por 2 al cuadrado, 2 al cubo, o sea que esto se elimina y me da 4. ¿Tá? Una casualidad, ¿no? No tiene por qué ser lo mismo. Pero entonces, si x sub 1 vale 2, y sub 1 vale 4. Y ya estamos en condiciones de sustituir todos estos datos, ¿tá? El m, el x sub 1 y el y sub 1 en nuestra ecuación. ¿De acuerdo? Voy a agarrar una hoja nueva y a pasar todos estos datos para trabajarlos. Entonces, tenemos nuestra ecuación que es i menos i sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. El m que habíamos calculado, ¿sí? Vale 4. Y x sub 1 y sub 1 es el punto 2,4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es venir y sustituir ahí. Nos va a quedar i menos i sub 1, ¿tá? I sub 1 vale 4, i menos 4 es igual a m, que vale 4, por x menos x sub 1, que es 2. Y esta es la ecuación de la recta, que la trabajamos un poquito más, ¿no? No la vamos a dejar así. Entonces nos queda i menos 4 va a ser igual a 4x y 4 por 2, 8. Por lo tanto, i va a ser igual a 4x menos 8 más 4. Y va a ser 4x menos 4. Esta ecuación, esta recta, es la recta tangente al gráfico de f en x igual 2. ¿De acuerdo? Lo pueden comprobar con GeoGebra. ¿Tá? Escriban en el modo CAS, en GeoGebra, escriban la función. Lo que va a suceder es que en este gráfico, esta recta va a ser tangente a él en este punto. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un próximo video.